Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Hechos, en el último capítulo de los Hechos, Hechos capítulo 28 y versículo 28. Y allí dice así: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Lo vuelvo a repetir, Hechos 28, 28. Dice así: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo antes de morir en Roma, donde había sido llevado como prisionero, acusado por los judíos, donde estaba en una casa alquilada con un guardia romano, pero le dejaban compartir la palabra de Dios mientras que él esperaba el juicio. Y allí venían judíos a escucharle, pero muchos de los judíos no quisieron oír. Entonces él les dice esa palabra: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Dios no se vara. La salvación era anunciada primero a los judíos, pero la mayoría no quisieron escuchar y no creyeron. Entonces Dios levantó a Pablo como predicador y apóstol a los gentiles. Lo envió a que le predicara a los pueblos que no eran judíos, y ellos sí iban a oír. Es que Dios no hace acepción de personas. La Biblia nos dice en Romanos 3:29 que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Y los gentiles, que era un pueblo que no eran judíos, pueblo que no había alcanzado misericordia, ahora iba a alcanzar misericordia en Cristo. Pueblo que no era pueblo de Dios, ahora iban a ser pueblo de Dios por la fe en Jesús. Pero todo iba a comenzar oyendo. Los gentiles tenían que oír el evangelio. Judío o gentil, si quiere alcanzar la salvación de Dios, primeramente tiene que abrir el oído para escuchar el mensaje que viene del trono de Dios, que viene la salvación enviada por Dios. Pero el hombre tiene que oír para poder creer, porque como dice en Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el mensaje tiene que ser anunciado, el mensaje de salvación enviado por Dios. Dios quiere salvar al ser humano, sea judío, sea gentil, sea pobre, sea rico, sea un presidente o sea un campesino.
Porque Dios no hace acepción de personas. Él fue el que nos creó a todos y Él quiere la salvación de todo ser humano. Pero el hombre tiene que inclinar el oído para oír. Porque si no oye el mensaje que viene del cielo, si no oye el mensaje del Evangelio, ¿cómo va a creer en aquel que fue enviado por Dios, Jesucristo? ¿Cómo va a ser salvo si el único que puede salvar al ser humano de la condenación del infierno por causa del pecado, por causa de haber violado las leyes de Dios? El único que puede salvar al hombre es Jesús. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo dijo Pedro en Hechos 4:12. La salvación viene de Dios. Como dijo David en el Salmo 3, la salvación viene de Dios. Pero viene a través de un canal de Jesucristo. No hay otra fuente de salvación. No hay otra fuente para que el hombre sea perdonado y sea reconciliado con Dios. Solo hay una sangre que limpia de todo pecado, la cual tiene que ser aplicada por la fe, creyendo en Él, creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La sangre del justo y del autor de la vida, que fue derramada por nosotros los injustos para satisfacer la justicia de Dios y para abrirnos el camino hacia el Padre y para abrirnos el camino hacia su reino. Pero primero el hombre tiene que oír y recibir la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo el Salvador es la que puede salvar tu alma del lago de fuego. Y el hombre necesita oír, recibir y venir a Cristo para ser salvo. Porque en Cristo se nos anuncia el perdón de pecados para todos los que han de creer en Él. Pero como dice Hechos 10:43, para todos los que creen en su nombre. Y como dice Romanos 3:25, para ser justificados por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre es lo que nos abre el camino al reino de Dios. No fe en tu religión, ni en ninguna otra cosa. Porque lo único que quita el obstáculo, lo que no nos deja entrar al reino de Dios, que es el pecado, lo único que lo quita es la sangre de Cristo derramada en la cruz. La sangre pidiendo limpieza por su sangre. Es la sangre del pacto eterno. La sangre derramada para la remisión de los pecados. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26:28. Cuando celebró la Pascua con sus discípulos, que habiendo tomado la copa dio gracias, la bendijo y le dio a sus discípulos. Y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados.
La sangre de Cristo es lo único que limpia nuestro pecado. La sangre de Cristo es lo único que quita el obstáculo que no nos deja entrar al reino de Dios, el pecado. La sangre de Cristo es lo único que hace reconciliación con Dios. Por medio de Él, los unos y los otros somos reconciliados con Dios, por medio de la sangre de su Hijo. No es a través de religión que somos reconciliados. Tú tienes que ir a Cristo porque pecaste contra Él. Quita el hombre de por medio. Tienes que ir a aquel que murió por ti para darte perdón y vida eterna. Como dijo Pablo, la salvación es enviada a los gentiles y ellos oirán. Hay que oír para ser salvo, pero también hay que ir más allá, oír y creer y actuar. Porque la fe sin obras es muerta. Como dijo Santiago 2:20, la fe sin obras es muerta. La fe tiene una acción. La salvación es por fe en Cristo. Pero es una fe que le sigue. Es una fe que se somete a Él. Es una fe que abandona el pecado. Es una fe que abandona las tinieblas. La Escritura nos llama a obedecer a la fe. A la fe en Jesús. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero para seguirle hay que oír su voz y hay que andar en pos de Él. La fe tiene acción. La fe que no hace nada es una fe que no sirve para nada. Es una fe muerta. La Biblia nos dice en Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Hoy la humanidad se engaña pensando que va hacia el reino de Dios y va es camino al abismo, camino al Seol, al Hades, a la prisión de los muertos, porque se dicen creer en Dios, pero creen en Dios y son adúlteros, son fornicarios, mentirosos, idólatras, hechiceros, brujos, estafadores, ladrones. Bien, tanta gama de pecados que hay, pero la Biblia no llama cristiano al adúltero, lo llama adúltero. Y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. La Biblia no llama cristiano al fornicario, al que relincha tras las mujeres para tener relaciones, o a la mujer que relincha tras el hombre para tener relaciones, que relinchan como caballos bien alimentados. La mujer llama a ellos fornicarios, y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. La Biblia no llama al homosexual, no lo llama cristiano, lo llama homosexual, lo llama sodomita. Y los sodomitas no van a heredar el reino de Dios, ni los ladrones, ni los estafadores, ni los idólatras. Todos esos que cargan imágenes, que doblan su rodilla ante estatuas, que le oran a alguien más que sea al Dios único y al Dios viviente y todopoderoso. La Biblia no llama a los que adoran imágenes cristianos, los llama idólatras. Y los idólatras serán echados al lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Nosotros nos conocemos por nuestros hechos. El cristiano es el que sigue a Cristo, el que se ha apartado del pecado, el que se ha convertido de las tinieblas a la luz, el que oye su voz,
el que se somete a Cristo, el que anda en pos de Él, el que le busca, el que lo ha puesto en primer lugar, el que le ha dado el trono de su vida, que lo sienta en su trono para someterse a su autoridad. Ese es el que la Biblia llama cristiano, el que ama a Dios sobre todas las cosas, el que le ha dado a Cristo el lugar que Él merece. Pero si no eres cristiano, hoy puedes empezar a hacerlo. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía, lo dice el libro de los Hechos. No fueron llamados bautistas, no fueron llamados evangélicos, no fueron llamados católicos, ni presbiterianos, ni nada. Fueron llamados cristianos. ¿Qué eres tú? ¿Un seguidor de hombre o eres seguidor de Cristo? Y si eres seguidor de Cristo, ¿por qué no te llamas cristiano? Ese es el nombre que Dios da a los seguidores de Cristo. El rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Cristiano es el nombre que se le da a los seguidores de Cristo. Hoy tú puedes empezar a seguir a Jesucristo. Deja que Él te extienda su gracia para salvarte. Porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según la Escritura. Resucitó entre los muertos, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y ahora en su nombre tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Su sangre es lo único que puede limpiar nuestro pecado. A ti ahora es enviada la palabra de esa salvación. ¿Qué vas a hacer con la palabra de salvación en Cristo Jesús? El que señala a Jesucristo como el único camino al Padre. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero todo empieza escuchando. Jeremías 6:10, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Hay que inclinar el oído a Dios. Hay que amar lo que sale de su boca, porque son palabras de vida. La salvación empieza escuchando el glorioso mensaje acerca del Hijo de Dios. El Evangelio es de Jesucristo, como dijo Pablo a los romanos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:3. Llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. Comprados por precio. 1 Corintios 6:20. Es el precio, es comprados por la sangre de Cristo. Redimidos para Dios por la sangre de Cristo. Apocalipsis 5:9. Lavados en su sangre. Apocalipsis 1:5. Limpiados por su sangre. 1 Juan 1:7. Tenemos la victoria en su sangre. Apocalipsis 12:11. Tenemos la remisión de nuestros pecados por esa sangre derramada, la sangre del nuevo pacto. Mateo 26:28. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. Tenemos libertad para entrar al reino de Dios, al lugar santísimo, la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo. Hebreos 10:19. ¿Has pedido ya limpieza por su sangre?
Hoy has oído el mensaje del Evangelio. Tienes que tener fe en el que el Padre envió. Unos judíos le dijeron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Eso lo puedes encontrar en Juan, capítulo 6, versículo 29. Hay que creer en el que el Padre envió. Hay que creer en el que señaló Dios el Padre, señaló a su Hijo. Juan capítulo 6, versículo 27. Porque a este señaló Dios como el Salvador del mundo, como el juez de vivos y muertos, en quien solo hay salvación, perdón, reconciliación y vida eterna en Jesús. Ya es tiempo de que apartes tus ojos de los ídolos mudos que te llevan al mismo infierno, que te llevan al abismo. Estatuitas que no pueden salvar, imágenes que lo único que hacen es desviarte del camino de salvación. Hoy entrega tu vida a Cristo, hoy reconoce tu pecado, hoy arrepiéntete, hoy conviértete de las tinieblas a la luz. Hoy empieza a seguir el camino que es Jesús. Hoy entra por la puerta de salvación que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy pide limpieza por su sangre. Hoy ponte a cuentas con Dios, reconcíliate con Dios. Hoy haz la paz con Dios para que te empiece a ir bien en la vida. Hoy empieza ese nuevo camino siguiendo a Jesucristo. Hoy recíbele en tu vida como tu Señor y Salvador. Y Él te transformará. Él te limpiará en su sangre. Él borrará tus rebeliones. Él te dará esperanza, perdón y vida eterna. Voy a hacer una oración de fe si quieres recibir a Jesucristo. Él está aquí. Él está al oído de tu voz. Tan cerca como ahí, como tu sombra. Dile así al Señor si lo quieres hacer. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el enviado por el Padre para salvar, el que señaló Dios el Padre como el Salvador de los hombres. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que derramaste tu sangre para la remisión de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y hoy, Señor, me arrepiento y me vuelvo a ti. Te abro mi corazón. Quiero una nueva vida. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma.
Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi corazón y dame una nueva vida. Gracias, Padre de la gloria, Padre celestial, por haber enviado a tu Hijo, el Salvador del mundo. Gracias por tu perdón, por tu salvación y por tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo, a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesús, de la fe en su sangre, en su obra en la cruz del Calvario, para salvar al hombre. Recibo tu salvación y en su nombre te doy gracias por ella. Amén y amén.